Me despidieron un año antes de que mi pensión se consolidara. Son solo negocios, dijeron. Sonreí y me fui a casa, donde presenté una orden de cese y desista. Al parecer habían olvidado que yo era el propietario de la patente de la máquina que fabrica su producto más vendido. La producción se detuvo al instante. Así que mi empleador, después de 22 años de servicio, decidió despedirme justo 12 meses antes de que mi pensión se consolidara por completo. El director financiero me dijo que eran solo negocios. Sonreí, le estreché la mano y me fui a casa. Luego, le recordé que la máquina que generaba el 40% de sus ingresos anuales funcionaba con una patente que nunca les había cedido. La producción se detuvo esa misma semana. Prepárense, porque esta historia es de esas que se cocinan a fuego lento, con un final muy satisfactorio. Mi nombre es Kevin, tengo 54 años y pasé más de 2 décadas como ingeniero mecánico senior en Harwell Manufacturing. Fabricábamos equipos de empaque industrial, el tipo de maquinaria pesada que llena, sella y etiqueta productos para empresas de las que seguramente han oído hablar. Nos encargábamos de productos alimenticios, artículos de limpieza y envases farmacéuticos. Si un producto venía en una botella o caja y salía de una línea de ensamblaje en algún lugar del Medio Oeste, había una buena probabilidad de que el equipo de Harwell lo hubiera procesado en algún momento. Empecé a trabajar allí a los 32 años, después de pasar mis 20 saltando entre pequeñas firmas de ingeniería que siempre terminaban en bancarrota o siendo adquiridas. Harwell era diferente. Era una empresa familiar durante 3 generaciones con buenos beneficios y un plan de pensiones que realmente significaba algo. Era el tipo de lugar donde podías construir una carrera, en lugar de solo cobrar cheques hasta el próximo aviso de despido. La familia Davenport había sido propietaria de Harwell desde 1962. Walter Davenport la fundó y su hijo Richard la expandió. La hija de Richard, Patricia Davenport, estaba a cargo cuando me uní a la empresa en 2002. Eran buenas personas que entendían que el éxito de la fabricación dependía de mantener a trabajadores cualificados el tiempo suficiente para que realmente aprendieran el negocio. Un concepto revolucionario en estos días, al parecer. Y yo construí algo allí, no solo una carrera, sino una máquina real. En 2009, Harwell estaba pasando por dificultades. La recesión golpeó duramente la industria manufacturera y nuestra principal línea de productos estaba siendo aplastada por competidores extranjeros más baratos. Los antiguos sistemas de sellado que habíamos estado vendiendo durante décadas eran fiables, pero lentos. Los clientes querían una producción más rápida sin sacrificar la calidad. Nuestros diseños existentes no podían ofrecer eso sin grandes compromisos. Recuerdo haber estado en la reunión semanal de ingeniería en febrero de ese año, viendo a Patricia Davenport explicar la situación. Las órdenes habían bajado un 32%. 2 clientes importantes ya se habían ido con la competencia y un tercero estaba buscando alternativas. Si no encontrábamos una manera de diferenciarnos, Harwell podría no sobrevivir otros 2 años. Esa noche me fui a casa y comencé a hacer bocetos. No era para la empresa, no oficialmente, simplemente no podía dejar de pensar en el problema. Tenía que haber una manera de aumentar la velocidad de sellado sin sacrificar la precisión. Todos los enfoques existentes intentaban resolverlo haciendo los mecanismos más rápidos, pero más rápido significaba más calor, más desgaste, más variabilidad. Una dirección completamente equivocada. Pasé 18 meses en el taller de mi garaje desarrollando una solución diferente. Noches después de cenar, mientras mi esposa veía sus programas, y fines de semana cuando mis amigos pescaban o veían partidos. Días de vacaciones que nunca tomaba como tales. Diseñé un mecanismo de sellado rotatorio que podía procesar envases un 40% más rápido que cualquier otra cosa en el mercado, manteniendo las tolerancias de precisión que nuestros clientes exigían. La innovación clave era un sistema de levas de presión variable que se ajustaba automáticamente según el material y el grosor del envase. En lugar de hacer que el mecanismo fuera más rápido, lo hice más inteligente. La máquina leía cada envase en tiempo real y calibraba su presión en consecuencia. Botellas de vidrio, recipientes de plástico, latas de aluminio, no importaba. El sistema se adaptaba sobre la marcha.
Suena simple cuando lo describo ahora, pero en ese momento era una ingeniería genuinamente novedosa. Construí 3 prototipos iterativos antes de que el diseño se estabilizara. Gasté unos $23.000 de mi propio dinero en materiales, costos de mecanizado y equipos de prueba. Mi esposa pensó que estaba perdiendo la cabeza. Tal vez lo estaba, pero sabía que había algo importante allí. Y aquí viene la parte crucial. Desarrollé esto en mi propio tiempo, utilizando mi propio equipo y con mi propio dinero. Mi contrato de empleo en ese momento tenía la cláusula estándar de propiedad intelectual que cubría el trabajo realizado durante el horario de la empresa o utilizando recursos de la empresa. Pero fui cuidadoso, obsesivamente cuidadoso. Cada componente fue comprado con fondos personales de mi propia cuenta corriente. Cada hora de desarrollo ocurrió fuera del horario laboral. Guardé recibos, registros de tiempo y fotografías fechadas del progreso de mi taller en el garaje. Incluso hice que mi vecino fuera testigo y firmara parte de la documentación para tener una tercera parte que pudiera verificar la línea de tiempo. Paranoico absolutamente. Pero había visto lo que les sucedía a los ingenieros que inventaban cosas en horario laboral. La empresa se quedaba con todo, el inventor recibía una placa y quizás un pequeño bono. Yo quería algo diferente si esto realmente funcionaba. Cuando presenté el concepto a la dirección de Hartwell a finales de 2009, estaban interesados, pero escépticos. La empresa estaba perdiendo dinero a raudales, no tenían capital para invertir en tecnología no probada. A Patricia Davenport le gustó la idea, pero su director financiero en ese momento no dejaba de negar con la cabeza sobre los costos de desarrollo y el tiempo hasta la comercialización. Así que les hice una oferta. Les licenciaría la patente a Hartwell exclusivamente para fabricación y ventas. A cambio recibiría un 3% de regalías por cada unidad vendida que incorporara mi mecanismo de sellado. El acuerdo era claro. Yo mantenía la plena propiedad de la patente. Hartwell obtenía los derechos exclusivos para fabricar y vender equipos utilizando el diseño, pero solo mientras el acuerdo de licencia permaneciera activo. Los abogados revisaron todo y ambas partes firmaron. La patente número 8.234.567 fue registrada a mi nombre. El sistema de sellado rotatorio Hartwell RS400 se lanzó en 2011 y salvó a la empresa. En 3 años, el RS400 se convirtió en el producto estrella de Hartwell. Las ventajas de velocidad y precisión eran exactamente lo que el mercado quería. Los clientes de fabricación estaban bajo una presión constante para aumentar la producción sin incrementar los costos. Mi máquina les permitía hacer exactamente eso. Pasamos de ser un fabricante regional en dificultades a un líder de la industria. Los pedidos llegaban de todo el país y luego internacionalmente. Hartwell abrió una segunda planta de producción solo para satisfacer la demanda. La máquina que diseñé en mi garaje ahora generaba aproximadamente el 40% de los ingresos totales de la empresa. Mis cheques de regalías eran sustanciales, no dinero para retirarme en un yate, pero suficiente para pagar mi casa y construir una cómoda reserva. Mi esposa dejó de pensar que estaba loco y empezó a pensar que era inteligente. Eso se sintió bastante bien. Más importante aún, era valorado en la empresa. Me ascendieron a ingeniero senior a los 2 años del lanzamiento del RS400, me dieron mi propio equipo de desarrollo para trabajar en mejoras y diseños de próxima generación y me consultaban en cada decisión importante de producto. Cuando los clientes venían a visitar las instalaciones, Patricia Davenport siempre me presentaba personalmente como el hombre que salvó a Hartwell, el hombre que construyó la máquina. Durante 15 años, ese fui yo. La empresa me trató bien y yo los traté bien a cambio. La relación funcionó. Luego, la familia Davenport vendió la empresa. Ocurrió rápido. Patricia se acercaba a los 70 años y sus hijos no tenían interés en la fabricación. Los propietarios de tercera generación decidieron que querían vender. Una firma de capital privado se puso en contacto con una oferta demasiado buena para rechazar. Era una firma de Chicago con un nombre que sonaba como si hubiera sido generado por un algoritmo de palabras aleatorias. Para la primavera del año pasado, Hartwell Manufacturing era propiedad de Granite Peak Capital Partners.
Yo sabía lo que significaba el capital privado. Todos los que han trabajado en la fabricación lo saben. Compran empresas, reducen costos y las venden en un plazo de 5 años. Los empleados que generaron el valor son descartados como ineficiencias operativas. Los nuevos propietarios extraen la riqueza y pasan al siguiente objetivo. Pero pensé que estaba seguro. Era esencial. Tenía la patente de su producto más rentable. Mi acuerdo de licencia era inquebrantable. No podían tocarme. Había sido cuidadoso en 2009, y esa cautela se suponía que me protegería ahora. Resultó que tenía razón a medias. La nueva dirección llegó a las pocas semanas de que se cerrara la adquisición. Un CEO llamado William Ashford, que nunca antes había trabajado en manufactura, pero tenía un MBA de una universidad impresionante y una reputación por la reducción agresiva de costos. El tipo parecía sacado de la portada de una revista de negocios. Traje perfecto, corte de pelo perfecto, sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Su director financiero era Douglas Brennan, de unos 40 años, con experiencia en consultoría. Miraba las hojas de cálculo como un cirujano mira a un paciente en la mesa, identificando qué cortar. Cada conversación con Douglas parecía una auditoría de eficiencia. Preguntaba sobre el número de empleados mientras intentabas explicar procesos técnicos. Perdía el hilo por completo cada vez. Y trajeron consultores, un equipo entero de ellos, jóvenes con ropa cara que caminaban por nuestras instalaciones con portapapeles haciendo preguntas sobre los niveles de personal y la eficiencia operativa. Se detenían en los puestos de trabajo, observaban a la gente durante unos minutos y tomaban notas. Nadie explicaba lo que estaban evaluando. Ese era el objetivo, mantener a todos nerviosos. La gente nerviosa no se queja. Los primeros 6 meses bajo la propiedad de Granite Peak fueron incómodos pero manejables. Los despidos comenzaron en el departamento de soporte. Primero el personal administrativo, luego algunos gerentes intermedios. Janice, de contabilidad, que llevaba casi tanto tiempo como yo, recibió un paquete de indemnización y 2 semanas para desalojar su escritorio. El hombre que gestionaba nuestras operaciones de almacén durante 15 años fue reemplazado por alguien más joven y más barato. Los consultores seguían rondando la división de ingeniería, pero aún no habían hecho ningún movimiento. Éramos demasiado valiosos para ser recortados sin cuidado. El RS-400 seguía siendo la vaca de efectivo. No despides a las personas que entienden cómo funciona la vaca de efectivo. Mantuve la cabeza gacha. Hice mi trabajo, esperé que la tormenta pasara, cobré mis cheques de regalías y traté de no pensar en lo que se avecinaba. Luego vino la revisión de pensiones. El equipo financiero de Granite Peak realizó una auditoría exhaustiva de todos los beneficios de los empleados. Lo que encontraron fue que el plan de pensiones heredado de Harwell estaba significativamente subfinanciado en relación con las obligaciones actuales de la empresa. La familia Davenport había estado compensando la diferencia a través de las ganancias operativas año tras año, pero ese enfoque no se alineaba con la estructura de costos de Granite Peak. Querían maximizar el valor a corto plazo para una eventual reventa, y las obligaciones de pensiones iban en contra de ese objetivo. Su solución fue elegante, desde la perspectiva de una hoja de cálculo. A cualquier empleado que estuviera a menos de 18 meses de que su pensión se consolidara, se le ofrecería un paquete de jubilación anticipada. Aquellos que lo rechazaran serían transferidos a un programa de igualación de 401k. La empresa ya no garantizaría pensiones de beneficio definido para nuevas incorporaciones. Yo llevaba 21 años en la empresa. La pensión se consolidaba a los 22 años, a solo 12 meses de asegurar los beneficios que había estado ganando durante más de 2 décadas. Las cifras no eran pequeñas. La consolidación completa significaba unos $4.200 al mes de por vida a partir de los 62 años, además de subsidios de seguro médico y beneficios de supervivencia para mi esposa si yo moría primero. El valor total de por vida rondaría los $1,2 millones, dependiendo de cuánto viviera. Faltaban 12 meses y no recibiría nada, solo un saldo de 401k, que era una fracción de lo que me habían prometido. La reunión con Douglas Brennan tuvo lugar un martes por la tarde en marzo.
Su oficina había sido la antigua sala de conferencias antes de la adquisición. Ahora tenía paredes de vidrio esmerilado y muebles que costaban más de lo que la mayoría de nuestros trabajadores de línea de ensamblaje ganaban en un mes. Había arte en las paredes, cosas abstractas, el tipo de arte que existe para que la gente sepa que puedes permitirte el arte. Douglas estaba sentado detrás de su escritorio cuando llegué. No se levantó para saludarme, no se acercó para estrecharme la mano como siempre hacía Patricia Davenport. Simplemente estaba allí sentado con papeles ordenados frente a él como si fueran atrezzo. «Kevin, gracias por venir», dijo, e hizo un gesto hacia una silla frente a su escritorio. «¿Café?» Lo rechacé, me senté y esperé. Había aprendido con los años que el silencio incomodaba a la gente, y la gente incómoda habla más de lo que debería. Douglas revolvió sus papeles. «Papeles importantes, al parecer», pensó. Quería que viera cuántos papeles importantes tenía. «Voy a ser directo contigo porque respeto tu antigüedad aquí. Estamos reestructurando la división de ingeniería. Tu puesto será eliminado con efecto a partir de 30 días a partir de ahora». No reaccioné. Simplemente me quedé sentado, procesando la información, manteniendo una expresión neutra. Años de ingeniería me habían enseñado que la primera respuesta rara vez es la mejor. Primero, recopila datos, luego, reacciona. Douglas interpretó mi silencio como una invitación a continuar. «Recibirás un paquete de indemnización equivalente a 6 meses de salario, más cualquier PTO acumulado. Tu seguro médico continuará a través de Cobra durante 18 meses con tarifas subsidiadas. Es un paquete competitivo dadas las condiciones actuales del mercado». Yo seguía sin decir nada. Douglas parecía incómodo con el silencio. Se removió en su silla cara, ajustó sus costosos gemelos. «Mira, Kevin, entiendo que estás cerca de la consolidación de la pensión. Desafortunadamente, el cronograma de reestructuración no se adapta a las circunstancias individuales. Son solo negocios. No te lo tomes personal». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Solo negocios, no te lo tomes personal». Dos frases que siempre significan exactamente lo contrario de lo que afirman. Asentí lentamente. «Solo negocios. Exactamente». Parecía aliviado de que me lo estuviera tomando bien. «Apreciamos todo lo que has contribuido a lo largo de los años. Harwell no estaría donde está hoy sin tus innovaciones». «¿Te refieres al RS400? Entre otras cosas, sí. Esa línea de productos ha sido tremendamente valiosa». Su tono era ensayado, suave, como si hubiera practicado esta conversación frente a un espejo. Me levanté. Douglas extendió su mano para un apretón de manos de despedida, un gesto destinado a señalar que esto era una transacción amistosa y profesional. Solo dos hombres de negocios concluyendo una transacción. Le tomé la mano, la estreché con firmeza y sonreí. «Está bien», dije. Sin discusiones, sin amenazas, sin estallidos emocionales, solo aceptación. Douglas pareció sorprendido, realmente sorprendido. Su expresión ensayada se desvaneció por un segundo. Esperaba más resistencia, honestamente. Algunos otros miembros del personal senior han estado bastante alterados con la transición. Seguí sonriendo. ¿La resistencia cambiaría algo? No. Desafortunadamente, la decisión es definitiva. Entonces ahorraré mi energía. Gracias por la conversación, Douglas. Salí de su oficina. Mantuve mi paso firme. No me apresuré, no dudé. Recogí mis artículos personales de mi escritorio mientras mis compañeros de trabajo observaban con esa incómoda simpatía que la gente muestra cuando se sienten aliviados de que no les haya tocado a ellos. Tom, de mi equipo de ingeniería, se acercó a mi escritorio mientras estaba empacando. Tenía la cara pálida. «Kevin, acabo de enterarme. Esto es una locura. Tú construiste este lugar». Me encogí de hombros. «Al parecer eso ya no importa». «¿Qué vas a hacer?» «Ir a casa. Aclarar las cosas. No te preocupes por mí, Tom. Tú tienes tu propia situación que manejar». Él asintió lentamente, todavía con aspecto enfermo por la noticia. Buen chico. Probablemente sería el siguiente en la lista. Entregué mi credencial al personal de seguridad en la recepción,
Caminé hacia mi coche y me senté en el asiento del conductor durante exactamente 3 minutos, recogiendo mis pensamientos. Luego, conduje a casa. Mi esposa estaba en la cocina cuando entré. Vio mi cara antes de que dijera nada. «Lo hicieron», dijo. No era una pregunta. «Sí. 30 días. Solo negocios. No te lo tomes personal». Ella no dijo nada. Solo se acercó y me abrazó. Nos quedamos así un minuto. Luego se apartó y me miró con esa expresión que pone cuando está pensando 3 jugadas por delante. «¿Cuál es el plan?», preguntó. Sonreí. La misma sonrisa que le había dado a Douglas Brennan. «Voy a hacer una llamada telefónica». Sandra Mitchell había sido mi abogada de propiedad intelectual desde que presenté la patente original en 2009. Ahora tenía poco más de 60 años, estaba semi-retirada y solo aceptaba casos que le interesaban. El mío siempre le había interesado. Algo sobre un ingeniero que realmente había planificado por adelantado por una vez. «Sandra, soy Kevin. Acaban de despedirme». Oí el crujido de su silla a través del teléfono. Probablemente estaba en su oficina en casa trabajando en otra cosa. Ya no. ¿Cuándo? Hoy, con efecto en 30 días, un año antes de que mi pensión se consolide. Hubo una pausa, larga. Casi podía oír su mente analizando las implicaciones. Sandra tenía una forma particular de procesar los problemas, metódica, minuciosa. Los mismos rasgos que la hacían una buena abogada de patentes la hacían peligrosa en las negociaciones. «Kevin», dijo con cautela, «¿has revisado tu acuerdo de licencia recientemente?» «No, en unos años». «¿Por qué?» «Porque hay una cláusula de rescisión. Sección 12, párrafo 3. Si alguna de las partes incumple materialmente el espíritu de la relación comercial, la otra parte podrá rescindir el acuerdo de licencia con 30 días de preaviso por escrito». Recordé esa cláusula. La habíamos incluido como protección contra la venta de hardware a alguien que pudiera intentar explotar la tecnología de manera inapropiada, exportarla al extranjero, licenciarla a competidores sin mi conocimiento, ese tipo de cosas. Pero siempre había asumido que era teórica, una red de seguridad que nunca sería necesaria. Sandra continuó. Se podría argumentar razonablemente que la terminación de su empleo, específicamente para evitar las obligaciones de pensión, constituye un incumplimiento material del espíritu de la relación comercial. Usted desarrolló esa tecnología mientras trabajaba allí. La están utilizando para generar cientos de millones en ingresos. Dejarlo ir para ahorrar costos de pensión mientras continúan beneficiándose de su propiedad intelectual podría considerarse como una actuación de mala fe. ¿Ese argumento se sostendría en los tribunales? Tal vez sí, tal vez no. A los tribunales no les gustan los estándares subjetivos. El espíritu de la relación es difícil de probar, pero esto es lo que definitivamente se sostendría. El acuerdo de licencia exige el pago continuo de regalías, siempre y cuando Hardwell fabrique equipos utilizando su tecnología patentada. Si han dejado de hacer pagos de regalías o han intentado invalidar su propiedad, eso es un incumplimiento inequívoco. ¿Cuándo fue su último pago? Pensé en ello. Diciembre. El pago del cuarto trimestre llegó justo a tiempo. Aún no había recibido el pago del primer trimestre, pero no vencía hasta finales de abril. «Revisa tus documentos de terminación de empleo», dijo Sandra. «Mira si hay alguna cláusula sobre el acuerdo de licencia». Encontré los documentos del paquete de indemnización que Douglas me había entregado. Una carpeta gruesa con jerga legal. Lenguaje estándar de renuncia de reclamaciones, cláusula de no difamación, información de continuación de beneficios. Leí todo 2 veces. Lo encontré en la página 6, un solo párrafo enterrado en la sección de disposiciones varias. Fácil de pasar por alto si no estabas buscando, diseñado para ser pasado por alto. El empleado reconoce que toda la propiedad intelectual desarrollada durante el empleo o relacionada con las operaciones de la empresa pertenece a Hardwell Manufacturing, LLC, y se compromete a ceder cualquier reclamación pendiente sobre dicha propiedad como condición para recibir los beneficios de la indemnización. Estaban intentando quitarme la patente sigilosamente, escondida en los documentos de terminación como una cláusula que nadie leería. Firma aquí para obtener tu indemnización.
Por cierto, todo lo que inventaste es ahora nuestro. Sandra, dije, creo que tenemos un problema. No, Kevin, dijo ella, casi riendo. Ellos tienen un problema. Simplemente aún no lo saben. Las siguientes 2 semanas transcurrieron rápidamente. Sandra reunió un equipo legal. Su socio manejaba litigios corporativos y una asociada más joven se especializaba en disputas de patentes. Entre ellos, tenían más experiencia que todo el departamento legal de Hartwell junto. Recopilé todos los documentos relacionados con el desarrollo original de la patente, los recibos que mostraban las compras personales de equipos y materiales, los extractos bancarios que probaban que el dinero provenía de mis cuentas, los registros de tiempo que demostraban que había trabajado en el diseño fuera del horario de la empresa, las fotografías fechadas de mi taller en el garaje que mostraban la progresión del prototipo, las declaraciones juradas firmadas por mi vecino confirmando que me había visto trabajando los fines de semana y por las noches, el contrato de empleo original de 2002, que era anterior a mi trabajo de patente y no contenía ninguna reclamación sobre propiedad intelectual desarrollada de forma independiente. Ese contrato había sido sustituido por versiones posteriores, pero ninguna de ellas cambió las disposiciones de propiedad intelectual. Había revisado cada vez que me pedían que firmara una actualización. Siempre leía la letra pequeña, siempre. El rastro de papel era a prueba de balas. Había sido paranoico hace 15 años cuando desarrollé esa tecnología. Esa paranoia estaba a punto de dar sus frutos. Sandra redactó una carta de cese y desista, 16 páginas de lenguaje legal preciso. Leí todo con ella en una videollamada. Me explicó cada sección. Este párrafo establece su propiedad indiscutible de la patente basándose en la documentación original. Esta sección detalla los términos del acuerdo de licencia y el historial de cumplimiento. Esta parte aborda el intento de cesión fraudulenta en los documentos de indemnización. Y esta última sección es el golpe de gracia. ¿Cuál es el golpe de gracia? Ella lo leyó en voz alta. Por lo tanto, de conformidad con la sección 12, párrafo 3 del acuerdo de licencia, Kevin Patterson por la presente rescinde dicho acuerdo con efecto inmediato debido al incumplimiento material de Hartwell Manufacturing a través del intento de adquisición fraudulenta de los derechos de patente. Cualquier fabricación, venta o distribución continua de equipos que incorporen la patente estadounidense 8.234.567 constituirá una infracción intencional de patente sujeta a daños legales mejorados de hasta $150.000 por unidad. ¿Cuántas unidades RS400 produjeron el año pasado? Alrededor de 800. Así que si fabrican una unidad más después de recibir esta carta, son potencialmente responsables de $150.000 en daños. Si fabrican 100, esos son 15 millones. Si siguen produciendo a las tasas actuales, se declararán en bancarrota en un año. Sandra sonrió. Exacto. Enviamos la orden de cese y desista por correo certificado a la sede corporativa de Hartwell. Se enviaron copias a William Ashford, Douglas Brennan, el departamento legal, la junta directiva y el asesor legal general de Granite Peak Capital Partners en Chicago. Luego, esperamos. La primera respuesta llegó 18 horas después de la confirmación de entrega. Un correo electrónico del asesor legal general de Hartwell a Sandra. Formal, cuidadosamente redactado, solicitando documentación que respaldara mis reclamaciones de propiedad. Una jugada inicial estándar. Pretender no saber lo que sabes hasta que veas sus cartas. Sandra envió todo. El paquete completo, 200 páginas de recibos, fotografías, contratos y declaraciones de testigos. Les dejamos ver cuán sólida era nuestra posición. La segunda respuesta llegó 2 días después. Sonó mi teléfono, un número desconocido con código de área de Chicago. Señor Patterson, soy el asesor legal de Granite Peak Capital Partners. Necesitamos programar una reunión inmediata con respecto a su reciente correspondencia. Los dirigí a Sandra. Ella programó una videoconferencia para el lunes siguiente. Ese fin de semana hice algo que no había hecho en años. Me fui de pesca. Saqué mi bote al lago, me senté allí con la línea en el agua sin pensar en nada en particular. Mi teléfono se quedó en el coche. Los peces no picaban, pero no importaba. Realmente no estaba allí por los peces. Llegó la mañana del lunes.
La videollamada incluía a 6 personas de su lado: 2 abogados de Granite Peak en salas de conferencias caras, el asesor legal general de Hartwell con aspecto nervioso, William Ashford con aire molesto, Douglas Brennan con ganas de estar en cualquier otro lugar, y alguien presentado como un especialista en litigios de patentes que habían contratado de una gran firma de Nueva York. $400 la hora mínimo para alguien así. Sandra y yo estábamos de nuestro lado, solo nosotros dos. Ella desde su oficina en casa, yo desde la mesa de mi cocina. William Ashford habló primero. «Kevin, creo que ha habido un malentendido. No tenemos intención de reclamar su patente. Esa cláusula en los documentos de indemnización era un lenguaje estándar, preestablecido. No debería haberse incluido en su situación específica». No respondí. Sandra me había instruido para que permaneciera en silencio y los dejara hablar. Cuanto más hablaban, más revelaban. Douglas intervino tratando de ayudar. «Estamos preparados para eliminar esa cláusula de su acuerdo de indemnización y honrar los términos originales. El acuerdo de licencia puede continuar como estaba estructurado. No es necesario emprender acciones legales aquí». Sandra se inclinó hacia su cámara. «Déjame asegurarme de que entiendo. Están reconociendo que Hartwell Manufacturing no tiene ningún derecho sobre la patente estadounidense 8.234.567, que mi cliente conserva la plena propiedad y que el acuerdo de licencia sigue siendo el documento rector para cualquier uso de esa tecnología». «Sí», dijo William rápidamente. «Absolutamente. Todo fue un malentendido. Bien, entonces no tendrán ninguna objeción a firmar un acuerdo enmendado que confirme explícitamente esos términos por escrito». Los abogados de su lado intercambiaron miradas. El especialista en litigios de patentes se quitó el silencio. Su rostro era cuidadosamente neutral, profesional. «¿Qué enmiendas específicas proponen?». Sandra compartió su pantalla. Apareció un documento. 23 páginas de términos de licencia revisados. Había pasado todo el fin de semana preparándolo. Primero, la confirmación explícita de que Kevin Patterson es el único propietario de la patente, sin reclamaciones competitivas de Hartwell, Granite Peak o cualquier entidad afiliada. Segundo, una estructura de regalías revisada que refleje el valor de mercado actual de la tecnología. El 3% original se negoció cuando el RES 400 no estaba aprobado. 15 años de dominio del mercado justifican una renegociación. Tercero, derechos de auditoría que permitan a mi cliente verificar la información precisa de las unidades vendidas. Cuarto, una garantía personal de Granite Peak Capital Partners de que las obligaciones de regalías se cumplirán, independientemente de cualquier venta futura, reestructuración o bancarrota de Hartwell Manufacturing. El silencio se prolongó durante 15 segundos completos. Vi la cara de Douglas Brennan pasar por 3 tonos diferentes de rojo. «Esos términos son significativamente diferentes del acuerdo original», dijo cuidadosamente uno de los abogados de Granite Peak. «El acuerdo original se negoció cuando mi cliente era un empleado valorado con seguridad laboral y beneficios de pensión», replicó Sandra. Su voz era tranquila, casi agradable. «Las circunstancias han cambiado, el poder de negociación de mi cliente ha cambiado en consecuencia». Douglas Brennan finalmente explotó. «¡Esto es extorsión! Están tomando nuestra línea de producción como rehén». «No», dijo Sandra. Su tono no cambió en absoluto. «Esto es una negociación de propiedad intelectual. Mi cliente posee tecnología que genera el 40% de los ingresos de la empresa de su cartera. Ustedes intentaron apropiarse de esa tecnología mediante una cláusula de cesión fraudulenta oculta en los documentos de indemnización. Terminaron a mi cliente específicamente para evitar las obligaciones de pensión mientras continúan beneficiándose de su innovación. Si desean discutir la extorsión, podemos añadir esos hechos al registro público cuando presentemos nuestra demanda por infracción de patente». El especialista en litigios de patentes se inclinó hacia adelante. «Seamos cuidadosos con las caracterizaciones aquí. Los comentarios del señor Brennan expresaban frustración, no acusaciones legales». «A mi cliente no le importan las caracterizaciones», dijo Sandra. «A mi cliente le importa una compensación justa por su propiedad intelectual. Los términos que he esbozado son razonables.
La alternativa es un litigio que les costará significativamente más en honorarios legales, daños y tiempo de producción perdido que cualquier aumento de regalías que estamos proponiendo. William Ashford levantó la mano. Tomemos un descanso. Necesitamos discutir esto internamente. La llamada terminó. Sandra se giró hacia mí en el chat lateral. Contraatacarán, pero están asustados. Ese especialista en litigios que contrataron cobra al menos $400 la hora. No lo habrían traído si no supieran que estaban expuestos. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos. Y mientras esperamos, ellos tienen una decisión que tomar. Seguir produciendo unidades RS400 y arriesgarse a $150.000 por unidad en daños, o detener la producción y empezar a perder dinero cada día que no pueden cumplir con los pedidos. ¿Crees que pararán? Sandra sonrió. Creo que pararán en 48 horas. Ella tenía razón. La contraoferta llegó 2 días después. Aceptaron confirmar mi propiedad de la patente por escrito. Ofrecieron un modesto aumento en la tasa de regalías, del 3 al 4%. Rechazaron los derechos de auditoría y la garantía personal. Sandra rechazó su contraoferta. Exigimos derechos de auditoría, más el pago retroactivo de la regalía del primer trimestre que habían planeado retener, más una tasa del 7% en adelante. Volvieron a la carga, aceptando auditorías con alcance limitado, pero no la garantía ni el 7%. Exigimos los derechos de auditoría completos y una garantía personal que cubriera al menos 5 años de obligación. Aceptaríamos el 5%. Así, durante 3 semanas de negociaciones, llamadas, correos electrónicos y documentos revisados. Durante ese tiempo sucedió algo interesante. Las líneas de producción de Harwell se silenciaron. No oficialmente. Públicamente, anunciaron un mantenimiento programado en el equipo de producción del RS400, actualizaciones rutinarias para mejorar la eficiencia. Nada de qué preocuparse. Los pedidos se retrasarían, pero se cumplirían dentro de plazos aceptables. Pero yo sabía la verdad. Sandra había enviado una carta de seguimiento después de nuestra primera orden de cese y desista. Notificaba a Harwell que cualquier unidad producida después de la fecha de terminación de la licencia constituiría una infracción intencionada. Cada unidad conllevaba posibles daños legales. No podían arriesgarse. Cada sistema RS400 que construían era un posible litigio, así que dejaron de construirlos. Me enteré por Tom, mi antiguo colega, quien se había puesto en contacto conmigo después de mi despido. Me llamó a su teléfono personal fuera del horario laboral. Kevin, la fábrica está muerta. Nada se mueve. La gerencia nos dijo que es mantenimiento, pero nadie lo cree. La línea del RS400 lleva 2 semanas parada. ¿Alguna noticia de por qué? Tom hizo una pausa. Corre el rumor de algo sobre tu patente, sobre que no la cediste a la empresa. ¿Es cierto? No confirmé ni negué. Simplemente le dije a Tom que mantuviera la cabeza gacha y no repitiera nada de lo que hubiera oído. 3 semanas de producción cero en su producto estrella. Los pedidos de los clientes se acumulaban, los compromisos de entrega se incumplían, los competidores rondaban como tiburones que olían sangre en el agua. Me enteré, a través de contactos de la industria, de que 2 cuentas importantes ya habían iniciado conversaciones con otros proveedores sobre acuerdos de suministro de respaldo. Las llamadas telefónicas de Granite Peak Partners a William Ashford, según se informó, eran cada vez más frecuentes, más urgentes y más airadas. Habían comprado Harwell esperando un flujo de caja fiable del RS400. En cambio, estaban viendo cómo su inversión se deterioraba día a día. El acuerdo final se concretó un jueves por la tarde. Sandra me llamó para darme los detalles. Su voz denotaba satisfacción. «Capitularon», dijo. «Confirmación total de propiedad, sin reclamaciones competitivas. Tasa de regalías aumentada del 3% al 7%, retroactivo a la fecha de adquisición. Derechos de auditoría trimestrales con verificación independiente. Garantía personal de Granite Peak, cubriendo todas las obligaciones durante los próximos 7 años. Y una cosa más. ¿Qué? Consolidación total de la pensión.
Van a reinstaurar tu empleo durante los 12 meses restantes y luego te permitirán jubilarte con beneficios completos como se estructuró originalmente. Estarás en licencia administrativa pagada durante ese periodo. No se requiere trabajo real. Me senté pesadamente en mi sofá. Me dieron todo. No tuvieron elección, Kevin. 3 semanas de inactividad les costaron más de lo que vale tu pensión. Las relaciones con los clientes se estaban deteriorando y sus ingresos proyectados para el trimestre se habían esfumado. La tesis de inversión de Granite Peak para Harwell Manufacturing dependía del flujo de ingresos del RS400. Sin tu patente, esa inversión no vale nada. Hicieron los cálculos. Pagarte era más barato que luchar contra ti. Así que pagaron. Pagaron. Los documentos de reinstauración llegaron la semana siguiente. Una carta formal de William Ashford reconociendo que mi despido había sido procesado por error debido a una falta de comunicación entre divisiones y que yo seguía siendo un empleado en regla con todos los beneficios intactos. La carta era una tontería. Por supuesto, todo el mundo sabía lo que realmente había sucedido, pero les daba una excusa para dar marcha atrás sin admitir errores. Que tuvieran su lenguaje para salvar las apariencias. Yo obtuve lo que quería. Firmé el acuerdo de licencia enmendado. Sandra presentó los documentos necesarios confirmando la propiedad de la patente y los términos actualizados. La garantía personal de Granite Peak fue registrada y archivada correctamente. Todo en orden. Las líneas de producción de Harwell volvieron a funcionar en 48 horas. Escuché que implementaron turnos de fin de semana para intentar ponerse al día con el retraso. Algunos de los pedidos retrasados se cumplieron a costo solo para evitar que los clientes se fueran. Durante el año siguiente cobré mi salario sin trabajar, observando desde la distancia cómo Granite Peak lidiaba con las consecuencias de su propia codicia. Los retrasos del RS400 habían dañado las relaciones con los clientes, lo que tardó meses en reconstruirse. 2 de los ingenieros senior de Harwell renunciaron después de ver cómo me habían tratado. Se pusieron en contacto en privado pidiéndome referencias para otros trabajos. Les di buenas referencias. La reputación de la empresa en la industria había sufrido un golpe. La voz se corre. La gente habla en las ferias comerciales. La historia del ingeniero que era dueño de su propia patente y detuvo la producción se convirtió en una leyenda en los círculos de fabricación. A Granite Peak no le gustó que se contara esa historia, pero no pudieron hacer nada al respecto. Mis cheques de regalías llegaban trimestralmente, un 7% en lugar de un 3%, más del doble de lo que había estado ganando. Los informes de auditoría mostraban recuentos de unidades precisos por primera vez en años, desde que no recordaba cuándo. Resultó que habían estado subestimando las ventas en un 15% durante años. Esa sola discrepancia añadió casi $80,000 en pagos atrasados. En el aniversario de mi fecha original de despido, me jubilé oficialmente. Pensión completa, beneficios completos. Una pequeña ceremonia en la sala de conferencias de Harwell, donde William Ashford me estrechó la mano y me agradeció mis contribuciones con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le devolví el apretón y sonreí la misma sonrisa que le había dado a Douglas Brennan un año antes, cuando me dijo que eran solo negocios. «Solo negocios», dije. «No te lo tomes personal». Él no se rió. Mi esposa me esperaba en el estacionamiento. Condujimos a nuestro restaurante favorito para almorzar, pedimos lo más caro del menú porque podíamos. Ella levantó su copa al otro lado de la mesa. «Por la paciencia», dijo. «Por la paranoia», respondí yo. «A veces es lo mismo», dijo ella riendo. 22 años viéndote organizar recibos finalmente dieron sus frutos. Realmente sí. 6 meses después de mi jubilación, Granite Peak vendió Harwell Manufacturing a un conglomerado industrial más grande. El precio de venta fue, según se informó, un 20% más bajo que sus proyecciones originales debido a la deserción de clientes y la presión competitiva durante el período de cierre. El RS400 siguió siendo el producto estrella de la empresa, pero el daño de esas 3 semanas tuvo efectos duraderos. Mi acuerdo de licencia se transfirió automáticamente a los nuevos propietarios. La garantía personal de Granite Peak se mantuvo vigente durante los 7 años completos, independientemente de la venta. Los cheques de regalías seguían llegando puntualmente.
Recibí una llamada de Sandra unas semanas después de que se cerrara la venta. Acabo de tener una conversación interesante con el equipo legal de los nuevos propietarios, dijo. Querían entender los términos de la licencia antes de finalizar la adquisición. ¿Qué les dijiste? La verdad, que eres dueño de una patente que genera el 40% de los ingresos de su recién adquirido flujo de ingresos, que el acuerdo de licencia es inquebrantable y que cualquier intento de modificar los términos sin tu consentimiento resultaría en la terminación inmediata y el cierre de la producción. ¿Cómo se lo tomaron? Mejor que Granite Peak. El nuevo asesor legal general realmente felicitó la estructura del contrato. Dijo que era uno de los acuerdos de licencia de propiedad intelectual más limpios que había visto. Preguntó si te interesaría consultar sobre futuros desarrollos. Me reí. ¿Consultar? Aparentemente tu reputación te precede. El ingeniero que superó a una firma de capital privado. Creen que podrías tener una perspectiva útil. Es curioso cómo funciona eso. El mes pasado recibí una carta oficial del nuevo director de ingeniería de Hartwell. Estaban desarrollando una versión mejorada del RS400 y querían saber si me interesaría consultar. Tarifas de mercado, más un bono por cualquier mejora patentable. Respondí con una condición. Cualquier nueva patente desarrollada durante el compromiso seguiría siendo de mi propiedad, licenciada a Hartwell bajo términos que negociaría por separado. Aceptaron de inmediato. La primera sesión de consultoría fue hace 2 semanas. Me volaron a las instalaciones, me alojaron en un buen hotel. El nuevo equipo de ingeniería ya había comenzado con algunos conceptos prometedores, pero se encontraron con un obstáculo en un sistema de gestión térmica. El mismo problema que yo había resuelto hace 15 años con un enfoque diferente. Me llevó unas 4 horas esbozar una solución. Me miraron como si hubiera hecho un truco de magia. El líder del equipo, un tipo llamado Bennett, quien había sido contratado después de la adquisición, me apartó después de la sesión. Dijo que había oído historias sobre lo que pasó con Granite Peak. Dijo que todos en la industria lo habían oído, y preguntó si los rumores eran ciertos. Le dije que los rumores probablemente eran conservadores. Se rió. Dijo que era un placer conocer finalmente al tipo que les enseñó a las firmas de capital privado una lección sobre la lectura de contratos. La segunda sesión es el próximo mes. Ya están hablando de un acuerdo de retención. Así que, aquí está el marcador final. Pensión. $1,2 millones en beneficios vitalicios totalmente consolidados. Los cheques llegan el 1 de cada mes. Tasa de regalías aumentada del 3% al 7%. Eso es un extra de $180.000 al año en comparación con lo que ganaba antes. Pagos atrasados por discrepancias de auditoría. $80.000. Resultó que habían estado subestimando las ventas durante años. Honorarios legales. $45.000, que valieron cada centavo. Ingresos por consultoría. $4.800 solo por esa primera sesión, y más por venir. Costo total para Granite Peak por intentar robar mi patente. 3 semanas de cierre de producción, una pérdida de clientes que redujo su precio de venta en un 20%, honorarios legales superiores a $100.000 si se cuenta a los especialistas que trajeron, y la carrera de Douglas Brennan. Hablando de Douglas, 4 meses después de que se cerrara la venta de Hartwell, Granite Peak lo despidió. La razón oficial fue la reestructuración. La verdadera razón fue que la situación de Hartwell se convirtió en un caso de estudio sobre lo que no se debe hacer. Los socios principales descubrieron que su cláusula oculta de propiedad intelectual casi les costó toda su inversión. Su posición se volvió insostenible de la noche a la mañana. La última vez que supe de él, estaba trabajando en una firma más pequeña en Cincinnati, un descenso significativo. Alguien que lo conocía dijo que se había vuelto muy cuidadoso al revisar los documentos de despido. En cuanto a William Ashford, consiguió otro puesto en una empresa de la cartera de capital privado 6 semanas después de la venta de Hartwell. Un rol similar, diferente industria. Algunas personas ascienden a pesar de sus fracasos. Tom, mi antiguo colega que me mantuvo informado durante el cierre, fue ascendido para liderar el equipo de ingeniería después de que 2 de los ingenieros senior renunciaran. Me llamó la semana pasada para agradecerme la referencia que le di hace años.
Dijo que los nuevos propietarios realmente estaban escuchando a los ingenieros por una vez. El especialista en litigios de patentes que contrató Granite Peak nunca litigó. Les cobró $28,000 por 3 semanas de reuniones y análisis. Añádanlo a la lista. Mi esposa y yo reservamos un viaje a Italia para la próxima primavera. Nuestras primeras vacaciones de verdad en probablemente 15 años. Estamos usando el dinero de los pagos atrasados. Parecía apropiado. El taller en mi garaje sigue funcionando. Tengo un nuevo proyecto en marcha que no tiene nada que ver con mecanismos de sellado. Solo algo interesante. Sin enredos corporativos. Solo yo y el problema. Así que esa es la historia, Reddit. 22 años en una empresa, un año antes de que mi pensión se consolidara. Un director financiero que pensó que podría ocultar una cláusula de robo de propiedad intelectual en mis documentos de indemnización. Una línea de producción que se detuvo en el momento en que se dieron cuenta de lo que habían hecho. La orden de cese y desista fue de 16 páginas. El acuerdo de licencia modificado fue de 23. La sonrisa que le di a Douglas Brennan cuando me despidió fue la misma que le di a William Ashford en mi ceremonia de jubilación. Solo negocios, no te lo tomes personal. Ellos me lo dijeron primero. Yo solo se lo devolví. Actualización. 3 meses después, tengo algunos desarrollos más que compartir. El acuerdo de consultoría se concretó. 12 sesiones al año a $4,800 cada una. Más bonificaciones por mejoras patentables, más gastos de viaje cubiertos. Los nuevos propietarios envían un coche a recogerme al aeropuerto ahora. Una energía completamente diferente a los días de Granite Peak. Me encontré con Patricia Davenport en una feria el mes pasado. Ella había oído toda la historia por alguien de la junta. Me agarró del brazo y me dijo que lamentaba lo que había sucedido después de la venta. Dijo que no tenía idea de que intentarían algo así. Le dije que todo salió bien, de hecho mejor de lo que esperaba. Ella se rió y dijo que siempre supo que yo era el inteligente. Registré mi primera nueva patente el mes pasado, un sistema de calibración de temperatura variable para la actualización del RS400. La patente estará a mi nombre, licenciada a Harwell bajo los mismos términos que la original. Sandra revisó todo, a prueba de balas como de costumbre. Douglas Brennan, al parecer, intentó conseguir un puesto en otra firma de capital privado en Chicago. Llamaron a Granite Peak para pedir una referencia, y la referencia no fue favorable. Se dice que mencionaron específicamente la situación de Hartwell. Terminó aceptando un puesto en una empresa manufacturera regional en Ohio. Director de finanzas, no director financiero. El director probablemente revisa personalmente cada documento de despido ahora. Tom me llamó de nuevo la semana pasada. Dijo que el prototipo de la actualización del RS400 realizó su primer ciclo de prueba exitoso utilizando mi solución de gestión térmica. Dijo que mi nombre surgió en la reunión de liderazgo como alguien que debería ser reconocido cuando se lance el producto. Le dije que el reconocimiento no era necesario. Los cheques de regalías eran suficiente reconocimiento. Mi esposa terminó de planificar el viaje a Italia. 3 semanas en Roma, Florencia, Venecia. Salimos en abril. Ya compró equipaje nuevo. Dice que deberíamos haber hecho esto hace años, pero yo siempre estaba demasiado ocupado trabajando. No se equivoca. El cheque de la pensión llegó ayer. $4,247 depositados directamente, justo a tiempo. La mayor parte la puse en el fondo de viaje, el resto se destinó a equipos nuevos para el taller, 22 años guardando recibos, 18 meses de desarrollo en el taller del garaje, 15 años de pagos de regalías, 3 semanas de cierre de producción, un director financiero que aprendió una lección costosa sobre la lectura de contratos laborales antes de intentar robar patentes. Dijeron que eran solo negocios. Resulta que soy bastante bueno en los negocios. Si disfrutaste este video, por favor, presiona el botón de suscribirte. Realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.